Imagínate un estadio donde la ovación era de vida o muerte. Bienvenidos al Coliseo de Roma. No es solo piedra, es historia viva bajo tus pies. Estoy justo frente a una de las nuevas 7 maravillas del mundo, el Coliseo de Roma. Todos lo llamamos el Coliseo, pero ¿sabías que ese no era su verdadero nombre? En realidad, esta antigua megaestructura se llama Anfiteatro Flavio. Suena más a un emperador con peinados raros que a arena de gladiadores, ¿verdad? Su nombre deriva de la dinastía Flavia, pues su construcción fue iniciada por el emperador Vespasiano, miembro de aquella familia, en el año 72 después de Cristo, y finalizada por su hijo Tito en el año 80. Así que en los planos originales nada de Coliseo. Ese apodo llegó después por culpa de una estatua gigantesca de Nerón que estaba justo en este lugar, al lado del Coliseo, pero eso es otra historia. Ya me voy acercando a la entrada del Coliseo y no se sorprendan si no ven una fila larguísima. No es magia, es que ya traigo mi entrada comprada en línea. Súper práctico, porque así me salto toda la fila de las taquillas, que a veces pueden ser eternas, sobre todo en temporada alta. Por cierto, si te preguntas dónde están las taquillas, no están justo en la entrada del Coliseo. Están un poco más atrás, cerca del Arco de Constantino y también en la zona del Foro Romano. Pero lo mejor, de verdad, es comprar el boleto por internet, elegir tu horario y llegar con todo listo. Más fácil imposible. Aquí les va un dato curioso. Este suelo por donde estoy caminando hoy está al mismo nivel que el original de hace casi 2000 años. Una locura. Me voy acercando al arco de entrada. Y ojo con este dato, en el primer piso había nada menos que 80 arcos de entrada. Sí, 80. Las entradas estaban numeradas como en un estadio moderno. Y lo más increíble es que todavía se pueden ver algunos de los números romanos originales, grabados en la piedra. Después de casi 2000 años. El segundo y el tercer piso también tenían 80 arcos cada uno. Y si te fijas bien, el estilo de las columnas va cambiando. En este primer nivel, las columnas del orden toscano. Es la versión romana simplificada del dórico. Simple, fuerte, sin adornos. En el segundo nivel, columnas del orden jónico, un poco más elegantes. Y en el tercer nivel, el estilo es corintio, con sus hojas decorativas y todo ese glamour imperial. Y en el cuarto nivel ya no verás arcos con columnas, sino un muro, el ático, con pequeñas ventanas cuadradas separadas por pilastras de orden corintio. Ahora sí, estoy entrando al Coliseo, pero antes hay que pasar por un control de seguridad. Sí, como en el aeropuerto. Bolsas por aquí, detector por allá. Solo que en vez de tomar un vuelo, estoy a punto de viajar en el tiempo. Y si te estás preguntando por todos estos agujeros que se ven en las paredes, no son marcas de cañones como muchos piensan.
La verdad es más medieval. Ahí es donde estaban las grapas de metal que unían los bloques de piedra. Durante la Edad Media, mucha gente vino a arrancarlas para vender el metal. Literalmente desarmaron parte del Coliseo con tal de hacer negocio. Así que esos agujeros son como cicatrices del saqueo con fines comerciales. Ni el Coliseo se salvó del reciclaje medieval. En su época de esplendor, el Coliseo estaba revestido con mármol blanco, sobre todo en las gradas, escaleras y algunas zonas decorativas. También había columnas, estatuas y detalles elegantes, porque aunque era un lugar de combate, también tenía su toque de lujo. Con el paso de los siglos, muchos terremotos dañaron la estructura, pero lo más curioso es que gran parte del mármol fue robado. Lo usaron para construir iglesias, palacios e incluso el Vaticano. Reciclaje versión antigua. Cada vez que vengo al Coliseo, esta es mi quinta visita, no dejo de impresionarme ante la magnitud de esta gran mole. Puedo imaginar a los romanos cuando entraban con el pulso acelerado, la adrenalina a tope y la mirada llena de asombro, listos para el espectáculo. Para entender todo esto hay que viajar un poco al pasado. Antes del año 64 después de Cristo, Roma era un lío, callejones estrechos, casas de madera mal puestas, todo amontonado y con incendios cada 2 por 3, hasta la noche del 18 de julio del año 64 después de Cristo, cuando un incendio voraz pintó de rojo el cielo durante 6 días. Mientras los romanos corrían intentando apagar las llamas y salvar lo que podían, crecieron los rumores. Nerón toca la lira mientras todo arde. Incluso se lo acusó de haber provocado el fuego a propósito para vaciar el centro de la ciudad y levantar allí su palacio privado, la legendaria Domus Aurea o Casa Dorada. Salones recubiertos de oro, frescos que parecían cobrar vida, fuentes de plata y jardines de ensueño, dejando las arcas imperiales en blanco mientras Roma ardía. De héroe carismático a villano en un suspiro, Nerón perdió el cariño del pueblo mientras su palacio brillaba en cada esquina derruida. No es raro que acabara siendo uno de los emperadores más odiados. Pero tras su muerte en el año 68, entonces emergió Tito Flavio Vespasiano, un general curtido en campañas en Judea y hombre de estado sensato. Vespasiano quiso devolverle a Roma algo más que estabilidad. Erigió el Coliseo no solo como muestra de poder, sino para ganarse el corazón de la gente, regalarles un espacio de ocio y levantar de nuevo la economía con los ingresos de sus espectáculos. Y aquí viene lo más loco. El Coliseo se construyó justo donde antes estaba el lago privado de Nerón. Sí, en pleno centro de Roma, donde ahora miles de turistas se sacan selfies, antes nadaban los patitos del emperador. Vespasiano secó el lago, rellenó el terreno y empezó a construir el anfiteatro Flavio, un regalo para el pueblo donde antes solo había lujos privados. Así, entre cenizas doradas y memoria de tragedia, nació el gran anfiteatro donde el espectáculo dejó de ser dolor para convertirse en leyenda. Y hoy aún se nos pone la piel de gallina al cruzar sus arcos. Lástima que Vespasiano no vivió para verlo terminado. Lo inauguró su hijo Tito, un año después de su muerte en el año 80, con 100 días de fiesta, gladiadores, fieras, espectáculos, puro show imperial. Qué pasada es subir a este segundo piso y caminar por estos pasillos. Aquí dentro las vitrinas parecen como cápsulas del tiempo, trozos de mármol con relieves que aún cuentan su historia. ¿Saben? Me detengo
y toco con mi mirada cada pieza y casi escucho el eco de la gente buscando asiento. Es como husmear en un baúl de recuerdos de hace 2000 años y no puedo evitar sonreír pensando en todas las historias que guardan estas paredes. Y aquí tengo al lado este una vista maravillosa de la imponente Ludus Magnus, la gran escuela de gladiadores. Estos son los restos de sus pasillos de entrenamiento. Solo me imagino a los luchadores practicando día y noche, preparando los escudos o redes antes de saltar al espectáculo. Es como asomarse al backstage de 2000 años de combates. Esta Ludus Magnus se comunicaba directamente con el Coliseo a través de un pasadizo subterráneo. Así los luchadores podían pasar de los entrenamientos al espectáculo sin salir a la calle. Pero ¿de dónde salió el dinero para construir el Coliseo? En el año 70, el general Tito destruyó Jerusalén y el segundo templo. Con el oro saqueado y miles de esclavos, su padre financió la construcción del Coliseo. Mi Señor Jesucristo había profetizado la destrucción del templo de Jerusalén en Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa profecía se cumplió en el año 70 cuando Tito arrasó la ciudad y el templo fue destruido. Este majestuoso coliseo, construido hace casi 2000 años, combina concreto, piedra de travertino y ladrillos en una estructura que ha resistido el paso del tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un teatro y un anfiteatro? Aunque a veces se confunden. El teatro y el anfiteatro eran estructuras muy distintas en la antigua Roma. El teatro tenía forma semicircular y estaba diseñado principalmente para representaciones teatrales, como tragedias, comedias y recitales poéticos. Tenía un escenario frontal, gradas en forma de media luna y una acústica pensada para la voz humana. En cambio, el anfiteatro era una construcción de forma ovalada o circular, como este, con gradas que rodeaban completamente la arena central. No había un escenario como tal, porque lo que se presentaba ahí no eran obras, sino espectáculos más violentos. Aquí se ofrecían diferentes espectáculos, por ejemplo, la lucha de hombre contra hombre. ¿Sabías que no todos los gladiadores del Coliseo eran esclavos condenados a morir? Algunos sí lo eran, claro, prisioneros o castigos, pero otros eran gladiadores profesionales, tipos entrenados con técnica, fama y hasta fans. Eran como los rockstars de la arena y no siempre morían. Si luchaban bien, aunque perdieran, el público o el emperador podían perdonarlos. El favorito del público tenían grafitis, souvenirs y hasta vendían el sudor de estos tipos como amuleto. Así que sí, el Coliseo era brutal, pero también tenía sus ídolos. Al estar aquí en medio de estas ruinas, es sentir el eco de miles de voces que algunas veces gritaron, lloraron o celebraron. Cada piedra cuenta una historia. Es un momento de reflexión realmente para mí. Otro tipo de espectáculos aún más salvajes acá en el Coliseo era la venatio. Me imagino ver leones, tigres o elefantes en esta arena. Estos venatio eran cacerías montadas solo por entretenimiento, donde animales exóticos luchaban entre sí o contra cazadores entrenados, llamados venatores. Era pura adrenalina y la arena quedaba teñida de rojo. Ahora estoy justo frente a la arena del Coliseo. Observen, esta parte de la arena fue reconstruida en el 2021 para ayudarnos a imaginar cómo era en los tiempos del Imperio. La arena original del Coliseo no era de piedra,
sino una plataforma de madera, y sobre la madera esparcían arena real, sí, como la de una playa. De ahí viene el nombre de arena, por cierto. ¿Pero para qué? Era para absorber la sangre de los combates y que nadie resbalara durante la acción. Era una especie de alfombra natural para estos espectáculos extremos. La arena estaba construida sobre una red subterránea de túneles y jaulas llamada el hipogeo. Ahora estoy justo frente a los túneles subterráneos del Coliseo, el famoso hipogeo. Observen acá en el centro, en este pasillo principal, y desde ahí, con una especie de montacargas de madera, subían gladiadores, animales y decorados directamente a la arena, como si aparecieran de la nada. Y lo más loco, había más de 30 montacargas operados por poleas y fuerzas humanas, todo pensado para mover a personas, fieras y sorpresas, sin que el público lo notara. A los lados, observen, los pasillos son rectos y otros que siguen la forma de la elipse del Coliseo. Imagínate estar ahí arriba y de pronto ver emerger un león rugiente o un gladiador armado hasta los dientes, una puesta en escena impresionante, incluso para hoy. Aquí murieron miles de gladiadores que perdieron sus vidas, prisioneros ejecutados como entretenimiento. Lo que ves a tu alrededor se llama la cadea, o sea, el graderío donde se sentaban los espectadores. Y sí, acá también contaba tu estatus social. Cuanto más arriba, menos importante eras. El Coliseo tenía 5 niveles. En el primer nivel de gradas, es decir, la fila más cercana a la arena, se llamaba el podium. Allí se colocaban los asientos más prestigiosos, reservados para las personas de más alto rango, como los senadores, sacerdotisas vestales y altos magistrados. Esa zona tenía asientos de mármol y algunos aún conservan inscripciones con los nombres de los senadores o sus familias. Y es justo lo que estás viendo allí. A mi derecha, ese conjunto de asientos blancos. El emperador, por supuesto, no se mezclaba con nadie. Tenía su propio palco especial, el pulvinar, justo al nivel de la arena y con la mejor vista del Coliseo. Desde ahí veía los combates, rodeado de lujo, mármol y algunos senadores elegidos. Era el centro de todas las miradas y el que decidía si alguien vivía o moría con solo un gesto. Justo por encima del podium estaba el segundo nivel, reservado para los caballeros romanos, la segunda clase más poderosa. También eran ricos, influyentes y con buen asiento. El tercer nivel estaba destinado a los ciudadanos romanos comunes, los plebeyos. El cuarto nivel era para una clase más baja, como los esclavos liberados o personas sin ciudadanía romana. En el quinto nivel se sentaban las mujeres pobres, los esclavos acompañantes y los ciudadanos de menor rango. Estoy aquí abajo, afuera del Coliseo, porque les quiero mostrar una joya que no se pueden perder. Acá todavía se pueden ver algunos de los agujeros originales en piedra, los matujos, que servían para sujetar enormes cuerdas para sostener el velarium, un gigantesco toldo de tela que se extendía sobre las gradas para dar sombra a los espectadores. Lo manejaban marineros de la Armada Romana porque requería fuerza, coordinación y mucha cuerda. El Coliseo tenía en total 240 y de estos solamente quedan estos 5. Estoy parada sobre el suelo original romano. Este suelo no es de mármol, pero sí es auténtico. Lo pisaron miles de romanos hace casi 2000 años. Aquí afuera todo era más práctico, piedra fuerte, duradera y claramente resistente al tiempo. Y antes de despedirme te cuento algo curioso. El último espectáculo en el Coliseo se celebró en el año 523. Fueron más de 400 años de combates, cacerías y espectáculos masivos. Con la llegada del cristianismo, estos espectáculos brutales empezaron a verse con malos ojos. Los emperadores cristianos como Constantino y Teodosio comenzaron a limitar las ejecuciones y combates. Roma había entrado en una nueva era y el rugido del Coliseo empezaba a apagarse. El Coliseo cayó en silencio tras siglos de gloria. Para el siglo XV ya era una ruina, pero aún hoy impone. Es piedra viva de un imperio que marcó la historia.
Y así termina este viaje por el Coliseo, un lugar donde la historia todavía se siente bajo los pies. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó, no olvides suscribirte y seguir explorando el pasado conmigo. Nos vemos en el próximo destino. Con Dios todo es posible y recuerda, Cristo viene pronto.